El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad. Con Ricardo Reyes Chilpa. Nuestro tema de hoy, plantas usadas en el tratamiento de mordeduras de serpientes venenosas. No obstante la existencia de terapias adecuadas, como los sueros antiofídicos, cada año mueren a causa de mordeduras de serpientes venenosas aproximadamente 40,000 personas en todo el mundo. La mayor parte de estos accidentes ocurren en las zonas rurales de los países en desarrollo, donde buena parte de la población muchas veces solo dispone de las plantas como recursos terapéuticos. A estas plantas les denominamos alexíteres, palabra que proviene del griego alexei, defender, y ter, fiera, esto es, que defienden de las fieras. Cabe destacar que no necesariamente todas estas plantas son consideradas antídotos, sino que están dirigidas a aliviar uno o varios síntomas, como inflamación, dolor, infección de la herida. Existen testimonios muy antiguos sobre el uso de las plantas para el tratamiento de mordeduras de serpientes venenosas. Sin embargo, la investigación científica sobre este tema es reciente. De ninguna forma se recomienda sustituir un suero antiofídico por una planta. Lo que sí se recomienda es estudiarlas. Algunas investigaciones han mostrado que diversas sustancias y extractos obtenidos de plantas pueden contrarrestar en modelos animales y en ensayos experimentales los venenos de las serpientes. Para hablar de este tema, pues hoy yo seré el invitado y para apoyarnos con las preguntas y comentarios estará Javier Rodrigo Reyes Pinzón. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Pues el día de hoy voy a apoyarte en esta entrevista. El doctor Ricardo Reyes Chilpa es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en ciencias por el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, doctor en ciencias por la UNAM. Actualmente es investigador del Instituto de Química de la UNAM y es investigador nacional nivel 3. Cuéntanos, ¿cuántas especies de serpientes existen en el mundo? Y lo más importante, ¿todas las serpientes son venenosas? Existen cerca de 3,000 especies de serpientes en todo el mundo, pero solo aproximadamente 300 son venenosas, es decir, el 10% de las serpientes. Y bueno, se encuentran en muchas partes, pero no están distribuidas de manera homogénea. Por ejemplo, en Europa solo hay una serpiente venenosa, mientras que en Asia, América y África, pues hay una gran cantidad de serpientes venenosas. Ahora, ¿cuántas personas fallecen a causa de una, pues se llamaría una picadura o qué es una mordida de serpiente venenosa? En realidad es una mordedura más que picadura porque muerden con los dientes. Y bueno, como se ha mencionado, algunas estadísticas estiman que está en el orden de 30,000 a 40,000 personas en todo el mundo que fallecen por una mordedura de serpientes. Puede ser por el veneno o puede ser por la infección u otras complicaciones. En algunos países esto es un problema grave. Por ejemplo, los que están a la cabeza en estos accidentes son Brasil y Birmania, donde cada año mueren 2,000 personas por estos accidentes. Pues vaya que sí son bastantes. Sí, son bastantes. Otros países, por ejemplo en México, tenemos del orden de 100 a 140 decesos cada año. Y en algunos países como Estados Unidos, pues solo ocurren de 10 a 12 muertes al año, pero esto es debido a que hay una disposición de suero anticrotálico principalmente y es fácilmente aplicable o está disponible para la población. Es decir, que ellos de alguna manera tienen pues estos antídotos, por decirles así, que pues los favorecen en el momento de que tienen una mordedura. El sistema de salud está muy bien organizado. Platicando un poquito sobre lo que es el veneno de la serpiente, ¿de qué está compuesto este veneno? Bueno, el veneno básicamente son lo que llamamos enzimas, es decir, son proteínas y una enzima es una proteína que acelera
una reacción química. Tal vez la enzima que más conozca a las personas es la papaína, que puede estar en los ablandadores de carne. La papaína se extrae del látex de la papaya verde y justamente ayuda a degradar la carne, las proteínas, por eso se usa como ablandador de carne. Los venenos de serpientes están compuestos por un cóctel muy complejo, una mezcla de enzimas, y estas enzimas van a degradar músculos, grasas, cartílago, afectan la sangre, entonces son un cóctel muy complejo y además tienen otras proteínas más pequeñas que le llamamos péptidos que pueden actuar sobre el sistema nervioso y paralizar a la presa o sobre el sistema sanguíneo, coagular o no coagular la sangre, entonces afectan a ese nivel. O sea, es decir que entonces pues ahora sí que el veneno hace que ablande la presa y pues de esta manera se pueda la serpiente ingerir al animal, vayan. Efectivamente, tienes toda la razón. De hecho, se piensa que en la evolución de estos venenos ocurrió a partir de enzimas digestivas, digamos, porque la serpiente cuando atrapa una presa, los dientes le sirven para agarrarla y los colmillos para inyectarle el veneno, pero se la tragan entera y tienen que ir introduciéndolo con sus músculos para digerirla en el estómago. Entonces es una forma de irla digiriendo en lo que va pasando y llega al estómago. A partir de eso se supone que pudieron evolucionar los venenos y ya luego pues aparecieron otros venenos más sofisticados. Es decir que entonces no todos los venenos son iguales, vaya, hay diferencia en cuestión de... Así es, los venenos son diferentes, hay dependiendo del tipo de serpientes, entonces hay venenos, digamos los más primitivos entre comillas, los de tipo proteolítico que degradan tejidos, ablandadores de carne. Luego vienen los que alteran la coagulación de la sangre y luego los neurotóxicos y cardiotóxicos, es decir, que actúan sobre el sistema nervioso central, paralizando a la presa o parando el corazón de la presa. Y los más peligrosos son los neurotóxicos. Claro, porque estos de alguna manera ahora sí te matan. Sí, algunas serpientes marinas del Pacífico, por ejemplo, tienen este tipo de venenos y se dice que pueden matar a un ser humano en 10 minutos. Órale. Bueno, y a todo esto, ¿cuántas serpientes hay en México? Y lo más importante, ¿cuántas de estas son venenosas? En México tenemos cerca de 400 especies de serpientes, pero solamente 60 son venenosas. Tenemos una gran variedad. Las más conocidas y las más importantes son los cascabeles, que todos saben tienen su cascabelito en la cola, las nauyacas, los cantiles y las coralillos, que son estas serpientes chiquitas de colores rojo, amarillo, con anillos de colores negro. Son las serpientes más importantes, las serpientes venenosas más importantes. Por ejemplo, las cascabeles y las nauyacas tienen venenos proteolíticos y hemopáticos que actúan sobre la sangre. Y las coralillos, que son chiquitas, pues tienen venenos neurotóxicos, o sea, actúan sobre el sistema nervioso central. Son peligrosas, aunque no son tan comunes. Ajá, exactamente. Pero bueno, entonces en México sí hay una gran variedad de serpientes, pero muy, muy pocas, entonces realmente serían las que son venenosas. Son 60. Y bueno, por ejemplo, los cascabeles pues se encuentran tanto en zonas desérticas, pero también en selvas, y las nauyacas o cuatro narices en zonas tropicales, en selvas, pero también en plantaciones de plátano, de caña, y ahí pueden ocasionar un accidente con los trabajadores. Ahora, las nauyacas o cuatro narices reciben ese nombre porque en la cabeza tienen pues, las dos fosas nasales, una a cada lado de la cara, ¿no? Y aparte 2 fosetas más que sirven para detectar el calor, entonces parece que tienen 4 hoyitos para oler, claro. Por eso le llaman cuatro narices, aunque las fosetas térmicas pues sirven para que detecten una presa de sangre caliente. Es un órgano que digamos los mamíferos no tenemos, perciben el calor. Y entonces estas nauyacas pues también son bastante comunes en zonas tropicales de México y llegan hasta Sudamérica, hasta Brasil, en zonas pues, de clima caliente. Ahora, y tocando un poquito el tema de las serpientes, en la que vemos en el escudo nacional,
¿Qué serpiente es esta? Bueno, es un crótalo, una cascabel, aunque en realidad no sé bien la especie, pero podremos investigarlo para otro posible programa, ¿no? De cuál es la serpiente que aparece en el escudo nacional. Vamos a un corte y continuamos. Por favor, escríbanos a floramedica660@gmail.com. Con mucho gusto recibiremos sus comentarios, sugerencias, preguntas para este programa. Plantas medicinales de México. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel. Y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada para que juegue con él allá por la madrugada. Y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada para que juegue con él allá por la madrugada. Ay, como resumba y suena, resume y va resumbando, resume y va resumbando mi cascabel en la arena. Bonito tu cascabel, vida mía, ¿quién te lo dio? Vida mía, ¿quién te lo dio? Bonito tu cascabel. Bonito tu cascabel, vida mía, ¿quién te lo dio? Vida mía, ¿quién te lo dio? Bonito tu cascabel. A mí no me lo dio nadie, a mí no me lo dio nadie. El que quiera cascabel, que lo compre como yo. A mí no me lo dio nadie, a mí no me lo dio nadie. El que quiera cascabel, que lo compre como yo. Ay, como resumba y suena, resume y va resumbando, resume y va resumbando mi cascabel en la arena. Anoche por la ventana, platicando con mi amor, platicando con mi amor. Anoche por la ventana, Anoche por la ventana, platicando con mi amor, platicando con mi amor. Anoche por la ventana, me pidió que le cantara, me pidió
resumba y va resumbando mi cascabel en la arena. Continuamos con nuestro tema de hoy, plantas usadas en el tratamiento de mordeduras de serpientes venenosas. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, continuamos con nuestra entrevista del día de hoy. Cuéntanos, Ricardo, ¿por qué nos atacan las serpientes? Bueno, en realidad no nos atacan, son accidentes. Las serpientes están emboscadas, ocultas, tratando de encontrar una presa, y el hombre pasa y las puede pisar accidentalmente y entonces pues se defienden. Pero en realidad no les interesa atacarnos, ¿no? También muchos accidentes por mordedura de serpientes ocurren cuando la persona trata de matar a la serpiente, entonces por eso sufren mordeduras en los brazos o en las piernas, generalmente son los sitios más comunes, o en las manos, pero no les interesa, digamos, comernos, no somos su presa, ¿no? Son realmente accidentes. Bueno, entonces las serpientes, normalmente los campesinos cuando están cortando su cultivo es cuando generalmente se encuentran con este tipo de accidentes también. Sí, así es, y entonces lo que se recomienda más bien es alejarse, apenas se da uno cuenta, si alcanza uno a darse cuenta que ahí está una serpiente, mejor alejarse, pero muchas personas quieren, digamos, matarla a machetazos o con una vara, y entonces es cuando pueden sufrir esos accidentes. Bueno, y ahora retomando un poquito el tema de las plantas y cómo se tratan estas mordeduras, ¿qué nos puedes platicar del conocimiento que se tiene sobre las plantas? Bueno, esto se puede llevar hasta los códices y las fuentes más antiguas que tenemos escritas. De hecho, sabemos que en México la serpiente tenía un papel fundamental, o sea, era un símbolo benéfico en la agricultura y en la sabiduría, Quetzalcóatl. Pero está mencionado pues en algunos textos muy antiguos que los antiguos mexicanos trataban las mordeduras de serpientes. Por ejemplo, tenemos el libro de Francisco Hernández, el protomédico español, que entre 1571 y 1577 pues estuvo en la Nueva España y escribió pues su libro La historia de las plantas de la Nueva España. Entonces ahí menciona 19 plantas que se usaban para el tratamiento de mordeduras. Entre otras, por ejemplo, la acacia cornígera. Este es un arbusto de las zonas áridas o tropicales secas que tiene espinas, pues parecen sus espinas cuernos de toro, de ahí el nombre popular, cuernos de toro, y su nombre científico, acacia cornígera. Entonces se usaba esta planta. También el mezquite, que es una planta también muy común en zonas desérticas y que produce unas vainas comestibles. El mezquite, pues entonces se usaba como remedio. Otro cronista del siglo XVI, Fray Bernardino de Sahagún, pues también menciona en el siglo XVI el uso de algunas plantas para la mordedura de serpientes. Por ejemplo, entre otras, el tabaco o picietl. Entonces, en este caso, la persona que era mordida por una serpiente se le aplicaba tabaco molido en cataplasma en la herida para tratar la mordedura de serpientes. Entonces, este conocimiento pues es bastante antiguo y perdura hasta nuestros días. Claro, actualmente se podría decir que todavía se utilizan estos remedios, las plantas para las mordeduras de serpientes. Sí, hay diversos registros de colegas etnobotánicos en el siglo XX y recientemente, donde todavía recogen que los campesinos y los grupos indígenas en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, usan plantas para tratar mordeduras de serpientes. Todavía hay este tipo de testimonios. Y bueno, y a todo esto, ¿qué tan efectivas son estas curas? Bueno, hay varios tipos de testimonios. Hay testimonios, digamos, anecdóticos que a veces recogen los antropólogos o los etnobotánicos. Por ejemplo, hay un testimonio de un antropólogo norteamericano, Pennington, en 1967, que escribió sobre los tepehuanos de Chihuahua, México, en su libro Las bases materiales de la cultura. Es interesante reproducir lo que dice Pennington,
Por ejemplo, dice este autor, los indios rara vez abren las heridas causadas por mordeduras de serpientes y para curarlas dependen de la aplicación de cataplasmas preparadas con varias plantas. Al parecer ocurren relativamente pocas muertes debido a las mordeduras de serpientes de cascabel, y la razón de esto es oscura, o más bien desconocida. Ciertamente, las piernas de muchos indios están marcadas con una cicatriz donde la infección de la mordedura del crótalo causó que la piel y la carne se desprendieran. Señalan que la mordedura de la verdadera coralillo ocasiona la muerte, siempre. Como ves, hablan de que el cascabel se puede tratar, pero no la coralillo. Y este tipo de cuestiones ocurren en muchas partes del mundo. Por ejemplo, también en Ecuador, en las selvas del Ecuador, los colorados, los cuaquier usan una serie de plantas y ha llamado la atención de algunos antropólogos y también botánicos y médicos que dicen que el 40% de la población, por ejemplo, tiene señales de haber sido mordida, o sea, heridas, y sin embargo están vivos, ¿no? Claro, y aparece un porcentaje muy alto. Así es. Entonces, por eso señalan que de alguna forma posiblemente sí tengan cierta efectividad. Ahora, ya hablando de efectividad, ¿qué estudios científicos se han realizado a todas las plantas, en este caso medicinales, para el tratamiento de mordeduras de serpientes venenosas? Bueno, yo he trabajado sobre un género de plantas que se llama Brongniartia, que son de la familia de las leguminosas, es decir, de la familia del frijol. Todas las leguminosas producen vainas o ejotes que tienen los frijolitos. Entonces, esta Brongniartia, pues también es una leguminosa, produce vainas también. Y a varias especies de Brongniartia se les llama hierba de la víbora en Sinaloa. Órale. Sí, y hay testimonios muy antiguos. Por ejemplo, en 1922, el botánico norteamericano Paul Stanley, pues publicó en su libro que la corteza y las hojas de Brongniartia glabrata son un remedio para la mordedura de la serpiente de cascabel. En 1929, un botánico mexicano, González Ortega, también registra en Sinaloa el nombre de la hierba de la víbora para varias de estas especies. En el 76, ya estamos acercándonos a la época actual, un norteamericano, otro botánico norteamericano, de apellido Shapiro, registra en Sinaloa que Brongniartia goldmani se usa la raíz para la ponzoña. Y yo, en 1991, pues estuve en Cozalá, Sinaloa, y entonces ahí me encontré con dos campesinos que conocían estas plantas, me mostraron plantas de este género, y me indicaron que cuando una serpiente mordía al ganado en el monte, entonces le aplicaban una cataplasma hecha de las raíces de estas plantas a la res y que con eso se curaba. Aunque decían que cuando eso ocurría con ser humano, inmediatamente lo llevaban a la clínica para que le pusieran un suero. Claro, la manera más práctica. No, bueno, decían que si estaba en el monte, entonces sí se lo aplicaban también a un ser humano y porque estaba lejos de la clínica, ¿no? Y también tal vez un poco para no verse muy, como por decirlo así, primitivos, por decir algo, ¿no? Entonces decía, no, nada más son con las reses. Bueno, una de las personas entrevistadas me dijo que él nunca la había usado, pero que sí había visto a su padre, cuando era niño, tratar un burro con una cataplasma de la raíz. Entonces, todavía hasta esa época, pues, persistía ese conocimiento. Cuéntanos un poquito, ¿a ti te han interesado los ofidios venenosos de Colombia? ¿Por qué? Pues sí, también me ha interesado plantas que se usan en Colombia, pero antes de eso te quisiera platicar que yo estudié esas plantas, hierbas de la víbora de Sinaloa, y le hicimos química, le extrajimos unas sustancias que se llama el edunol, que es una sustancia que se conoce como un pterocarpano prenilado, este nombre tan complicado. Pero bueno, lo interesante es que esta sustancia se le administró a ratones, a las cuales se les aplicó también veneno de serpiente, en este caso nauyaca, y se le aplicó lo que se conoce como una dosis letal media, es decir, la cantidad de veneno que mataría a la mitad de una población de ratones. Y entonces,
No se murieron, la mitad que debería morirse no se murió. Cuando se le aplicaron 2 dosis letales media, que es decir, ya al 100% se tendría que morir, pues se salvó el 70%. Es decir, esta sustancia que está en esas raíces de las hierbas de la víbora pueden contrarrestar el efecto del veneno, por lo menos con ratones envenenados. No, pues sí es bastante efectivo, o sea, quiere decir que entonces sí sirve, vaya. Sí, y además también hay otras evidencias, por ejemplo, que hicieron otros colegas que no conozco, pero se ven los artículos del Brasil. Ellos trabajaron con una planta que se conoce en el Amazonas como cabeza de negra, y esta planta se usa para hacer un extracto alcohólico, una tintura con alcohol, la cual se vende en el Amazonas y los trabajadores del campo la utilizan para cuando hay un accidente por una mordedura de serpiente. Y entonces, de ahí obtuvieron 2 sustancias que también son pterocarpanos prenilados, del mismo tipo del que yo había obtenido, pero les pusieron el nombre de cabenegrina A1 y A2, por cabeza de negro o de negra. Entonces, estas sustancias también fueron efectivas para protegerlos a los ratones que se les administró el veneno de Nauyac, de Botrops atrox. Entonces, existen este tipo de experimentos. No podemos decir que puedan sustituir a los sueros, no se recomienda, pero sí se recomienda estudiar estas plantas. Solo para concluir rápidamente, me platicabas que tienes cierto interés por los ofidios venenosos de Colombia, ¿por qué? Bueno, porque hay un libro de 1896 de Evaristo García que se llama Los ofidios venenosos del Cauca, donde curiosamente viene mencionada una planta que también es leguminosa y que también puede contener estas sustancias. Y el doctor Evaristo García no era ningún curandero, era uno de los médicos más respetados de Colombia y sin embargo le interesó este tema, pero ya no nos dio tiempo de platicar de ello. Bueno, Ricardo, espero tengamos la oportunidad en otro momento de seguir con esta plática y pues un servidor estuvo aquí para apoyarte. Gracias. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.